Ok, en esta ocasión estamos en Metepec, en la casa de Sonido Galaxia, y le vamos a hacer una pequeña entrevista, ¿sí se puede presentar? ¿Cómo no? Yo soy Alejandro Linares, Sonido Galaxia. Tengo una trascendencia de 35 años como sonidero. Me inicié desde el año 78. En aquellos tiempos se oía hablar ya de sonideros. Habían sonideros muy contados, no eran muchos. Realmente entre los que destacaban en ese tiempo pues era Changa, Rolas, Fascinación, Arco Iris. Podemos anunciar otros, pero ya más lejanos. Cristalito Porfis, es otro de ellos. Nuevo Mundo. Realmente eran con todos los sonidos en ese tiempo. Yo en ese tiempo, a mí me gustaba la música. ¿Por qué? Porque yo veía soniditos con sus trompetas y su raxo, porque en aquellos tiempos no había otra cosa más que raxo. Y pues a mí me gustaba la música, escuchaba la música colombiana y me entró la curiosidad por ir a pequeños bailecitos. En ese tiempo yo estaba en Ciudad Neza. Yo originalmente soy de Ciudad Neza. En aquellos tiempos pues era lo que se oía hablar de sonidos, de la changa, pero muy distante, yo todavía no los conocía. Yo iba a los bailes que se hacían ahí en la colonia. Yo desde los 15 años que tengo uso de razón, me empezó a gustar el movimiento de la música. Yo me iba a las fiestecitas que en ese tiempo se oían tocar, pues se tocaba todavía la música de Mickey Laure, del Acapulco Tropical, pero ya después empezó a entrar la música colombiana. En ese tiempo, pues ya fue cuando empezaron a entrar ya los sonidos con sus trompetas y pues eran pequeñas fiestecitas, pero yo ya me empecé a enfocar más a la música colombiana y me empezó a gustar. Yo en ese tiempo yo no sabía realmente dónde conseguir esa música. Yo la oía porque pues al lado de mi casa había un vecino que tenía pues, su pequeño sonido y él escuchaba yo escuchaba su música y me gustaba. Y yo empezaba a indagar dónde conseguiría esa música, a dónde la puedo conseguir. Yo en ese tiempo yo no tenía dinero, yo estaba pero jodidísimo. Pero pues yo desde mis inicios, hace muchos años, pues yo me metí a lavar coches. Yo fui lavador de coches, vendí gelatinas. Yo anduve en los baños, en los pasillos dando toallas. Y yo lavando coches yo empezaba a ganar dinero. Inclusive ahí, hace muchos años yo conocí ahí a lo que era, o es todavía, Ramón Vega, Sonido Alucinación. Él y yo éramos contrincantes hasta en ese tiempo para nuestro trabajo, porque él se dedicaba también a lo mismo. Él lavaba coches, yo lavaba coches. Y ahí nos conocimos. Y de ahí empecé a hacer un poquito de dinero y me dio la inquietud por ir y conocer dónde vendían la música. Donde se decía o se oía hablar en ese tiempo, pues era en el barrio de Tepito. Entonces yo cuando fui a Tepito a buscar música, pues en ese tiempo ya estaban pues, la música de acetato, que eran los discos. Y yo empezaba a buscar la música, pero había mucha música que en ese tiempo no tan fácilmente se conseguía. Era música de importación, lo que se le llama de música importada, y era carísima. Para mí era una fortuna, pero habían discos de acetato que los que le decían discos piratas. Entonces en ese tiempo pues yo compraba música pirata, pero que traía la música que yo escuchaba en esos tiempos. Y empecé yo a comprar la música poquito a poquito. Y escucharla para mí pues era bueno, pero también para tener un equipo de audio, para mí en ese tiempo pues era difícil. Porque en ese tiempo pues yo no tenía para comprar un Ratson, que era lo que era la novedad. Los equipos Ratson en ese tiempo para mí eran caros. Habían aparatos pequeños ahí en Tepito que se vendían que eran para armar, eran de bulbos. Pero ahí es donde yo me empecé a meter a la electrónica. La inquietud fue grande y empecé yo a ver, bueno, ¿y cómo es que trabaja la electrónica? ¿Cómo es que puede trabajar también eso? Fui, trabajé, compré un amplificador para armar, lo armé, hice un pequeño amplificadorcito, puse unos pequeños baffles con bocinitas, pues eran bocinas multibox. En ese tiempo no se conocían bocinas grandes. La bocina grande que yo oía hablar en ese tiempo,
pues eran las Jensen, que decían que eran de 12 y de 15 pulgadas. En ese tiempo yo sabía que traían ese tipo de bocinas, pues lo que era Arcoiris, Fascinación, que son las bocinas buenas de importación. En ese tiempo no había, eran pura bocina multibox, chafita. Pero pues de ahí yo empecé a gustar por el equipo de sonido. Y empecé yo a armar mis pequeños baffles con mi amplificadorcito pequeño de bulbos. Y empecé yo a oír música en mi casa. En mi casa pues era una casa donde había paredes por los 4 lados. Yo aparentemente ahí lo oía, puta, fabuloso, el sonido se oía fuerte por el eco de las paredes o lo que sea. Hasta que una ocasión me llegó un vecino, me dice, oiga, ¿usted no me podría ir a tocar una fiesta? Digo, una fiesta, pero pues, ¿qué es eso? No, pues son unos 15 años, pero me gustaría que fuera a tocar. Yo veo que usted tiene su sonidito y pues que se oye fuerte. Le digo, no, pues la verdad yo nunca he salido a un baile, pero si gusta, pues sí, ¿por qué no? Pues vamos. Yo mi inquietud era esa. Y sí, me contrató, fuimos a tocar. Pues era un lugar baldío, donde había pura piedra, era un terreno baldío. Yo pongo mis baflecitos pequeñitos con mi amplificador, pues nada más nada, no se oía nada. Al lado, como estaba en mi casa, pues mi casa se oía fabuloso y salí a ese lugar, pues nada más, puras vergüenzas. Y en ese baile llegó al poco ratito un señor que vivía sobre mi calle, y ese señor sí traía 2 trompetas y un amplificador Ratson de 3 botones. Y yo vi que llegó y empezó a poner trompeta. Dije, híjole, pues ya llegó un sonido grande. Digo, yo no sé qué voy a hacer aquí. Pero ya cuando empezó a probar con sus trompetas, no, pues para mí era una cosa exagerada a lo que yo traía. Yo de música traía 4 disquitos y era mucho, pero yo no tenía para más. Y esta persona llegó, puso sus trompetas, puso su Ratson, empieza a tocar y no, pues durísimo. Su micrófono se oía fuerte. Pero después esta persona, me acuerdo que es un sonido que se llamaba sonido mocambo, me dice, ¿qué te gusta mucho esto, verdad? Le digo, sí, me fascina. Y si te gustaría manejar este equipo, le digo, no, pues lo que más quisiera yo tener un equipo así, pero la verdad no lo tengo. Dice, mire, lo que pasa es que la señora me había contratado, pero la verdad yo tengo un problema con un paciente, mi hija está enferma y está en el hospital, pero yo me comprometí a traerle sonido, y si tú gustas te lo puedo dejar para que lo trabajes. Yo le dije que sí. Se fue, me dejó su equipo y todo, y empecé a tocarlo, pues para mí una cosa maravillosa, Se oía durísimo. La música, a pesar de que traía más música este señor, pues yo conocía la música porque yo lo escuchaba. Entonces yo ya agarraba los discos y tras. No, pues una cosa maravillosa para mí, fue una cosa, pues bien, ¿no? Porque la verdad, pues yo bien emocionado. Trabajé ese día, la hice a lo grande, trabajamos hasta las altas horas de la noche, hasta la quinceañera fue mi novia. Yo dije, ay, en la torre, no, pues está todo dar esto. Y ya, fue una cosa, una experiencia buena para mí. Bueno, fueron mis inicios, que yo era un chamaco todavía. Yo tendría unos 17 años cuando yo fui a ese tipo de evento. Todavía no se podía decir que yo me establecía como sonidero, porque yo, pues en ese tiempo no había así confrontaciones. Eran mis inicios. Entonces, pues en ese tiempo, al otro día fui y le dejé las cosas al señor de su equipo de sonido. Y ya llego y le digo, mira, aquí está su sonido, muchísimas gracias. Y le dije, no, pues para mí pues ya fue una ilusión nada más, porque yo no tenía dinero. Y ya la persona esta me dice, oiga, ¿no quisiera usted comprarme mi sonido? Le digo, es que yo no tengo dinero. Dice, bueno, ¿por qué no se junta un dinero y deme una parte y si gusta la aguanto con lo demás? Yo en ese tiempo yo trabajaba en los mercados de la Merced, en las pescaderías. Yo tenía una madrina ahí, donde pues ella sabía que me gustaba mucho el sonido y fui con ella. Yo trabajaba en las pescaderías ahí, pelando el pescado y haciendo todos los trabajos de las pescaderías. Ya fui con mi madrina y le dije que se me podía prestar un dinero porque me venía un equipo de sonido y pues a mí me gustaba. Me dice mi madrina, ¿cómo me lo vas a pagar? Pues con trabajo, como sea, pero pues yo me ofrezco a trabajar, pero pues yo la verdad quiero ese equipo de sonido.
Y mi madrina me dijo, ¿tienes mucha inquietud por eso? Bueno, sí te los voy a prestar. Te voy a prestar este dinero y vas a trabajar conmigo. Y yo creo que sí me esclavicé con ella como más de un año para poder pagar el equipo. Cuando llegué con el señor y le dije, aquí está el dinero, me interesa el equipo. Y el señor me dijo, está bien, es tuyo, dame ese dinero, me vas pagando, no hay problema. Vivía sobre mi calle. No, pues cuando me llevé el equipo y llegué a mi casa, pues lo primero que hice fue poner las trompetas y métele galleta. Ah, pues yo me sentía contento, pero pues las jodas de ir a trabajar toda una santa semana para pagar y pagar y pagar. Ahora sí que se puede decir que mi madrina me esclavizó. Más de un año para pagar un equipo. Pero desde ahí yo empecé a trabajar. Con el equipo me empecé a dar a conocer con la gente, empezaron a hablar de mí, Sonido Galaxia. Ya empezaba yo a tener mis pachanguitas, mis fiestecitas. Recuerdo que mi madrina me llevó a varios eventos en su casa, fiestas de 15 años con sus hijas. Era una cosa para mí maravillosa porque pues, era tanto mi gusto por eso que eran la 1, las 2, las 3 de la mañana y yo seguía con el sonido tocando y mi madrina me decía, oye hijo, es que ya son las 3, 4 de la mañana, pues es que ya queremos dormir. Sí, madrina, no hay problema, pero pues yo toco y toco hasta las 4 o 5 de la mañana. ¿Sí nos puede comentar de dónde surgió el nombre de Sonido Galaxia? Bueno, Sonido Galaxia, surgió el nombre de Sonido Galaxia porque antes estuvo de moda mucho la música disco. No era primero Sonido Galaxia, primero era Discoteca Galaxia, porque también estaba de moda la música disco. Yo vendí discos en el mercado de San Juan, en los tianguis que se hacían los días domingos, con mi hermano, y le gustaba mucho la música disco y a mí me gustaba la música tropical, y íbamos a vender música en el mercado de San Juan, en los tianguis los días domingos, pero el sonido en ese tiempo se llamaba Discoteca Galaxia, no se llamaba nada más Galaxia. Pero pasó el tiempo y la música disco empezó a decaer, a decaer, a decaer. El caso es que ya entró más fuerte la música tropical como música sonidera. Entonces mi hermano se alejó de mí, nos distanciamos, cada quien por su lado, y yo le quité el discoteca y nada más se quedó como Sonido Galaxia. De ahí nació Sonido Galaxia. Ok, bueno, ya nos contó cómo fueron sus inicios y todo. Ahora sí que sí nos puede comentar con qué sonidos ha alternado, cómo fue su primer evento en una tardeada y cosas así. Bueno, pues yo recordando hace muchos tiempos, Ciudad Neza se oía mucho hablar de sonido La Changa, sonido Rolas, Fascinación, Arcoíris. Yo en esos eventos, yo iba, uno de los salones que dieron mucho auge a este tipo de eventos fue el Salón FBI, ahí en Ciudad Neza. Fue uno de los salones donde realmente nacieron muchos sonidos. Me acuerdo que yo inicié como en el año 78 como sonidero, ya enfocándome a trabajar con sonidos, a trabajar con ellos. Y me acuerdo que hubo un evento masivo que le decían la revelación de los 80s, que era como un concurso de sacar qué sonido era mejor en ese tiempo. En el Salón FBI fueron esos eventos. Me acuerdo que en ese tiempo Sonido Fajardo, un sonido para mí que se oía muy bien, era el anfitrión de ese concurso de sonidero. Era la revelación de los 80 para sacar el mejor sonido de Ciudad Neza. Entonces hubo varias invitaciones con varios sonideros donde iban y, por ejemplo, un domingo trabajaban tantos sonidos y de ahí sacaban un sonido que ellos a su juicio era el mejor, y así fue el concurso, sacando los mejores sonidos de cada evento, y después empezaron las confrontaciones entre sonideros con sonideros, y gracias a Dios yo fui uno de los primeros que salí adelante en esos eventos, trabajando con Sonido Fajardo, trabajando con grandes sonidos, chicos o grandes, de lo que en aquel tiempo Ciudad Neza ya empezaba a florecer los sonideros, porque no habían muchos todavía, eran contados. Pero yo, a pesar de todo eso, en esos concursos que hubo,
siempre yo fui uno de los primeros que salió adelante y a mí me dieron el reconocimiento. En ese tiempo el que daba los reconocimientos era Víctor Nani de Discos Pirles, porque se dieron muchos reconocimientos por parte de ellos. En ese tiempo ellos también colaboraron con hacer partícipe de muchas entregas de tequendamas de oro que se anunciaban en ese tiempo, discos de oro, a los mejores sonideros como reconocimiento. Y yo en esos eventos, pues yo fui uno de los primeros en esos tiempos, como sonidero. Ok. Y de ahí ya fue como me fueron reconociendo mucha gente, empezó a hablar de Sonido Galaxia. Yo hacía tardeadas en las calles, en los kinderes de niños, yo hacía bailes, pero bailes llenos de gente que me iba y me buscaba, y es como empezó a salir Sonido Galaxia en esos tiempos. Ok, bueno, ya nos está comentando sus primeros eventos así con los grandes sonidos que usted recuerde, las grandes tardeadas. O sea, bueno, estos fueron sus inicios. Ahora cuéntenos anécdotas de los eventos que más recuerde, bueno. Bueno, yo estuve mucho en Radio Onda, fueron hace unos 24 años. En ese tiempo uno de los locutores que empezó a jalar a los sonideros era Agustín Teuclicolín. Es uno de los grandes, para mí, personas que me ayudaron mucho y que a lo mejor vieron en Sonido Galaxia algo que para su estación de la radio, pues para mí era bueno, porque yo nunca había estado en una estación de radio. Cuando Agustín Teuclicolín me escuchó en esos tiempos, cómo me escuchaba, era porque yo ya traía un equipo, ya se puede decir, grande. En esos tiempos nadie traía USC 2000, todos traían puros pibes. Porque al inicio yo empecé con Ratson, luego empezaron los pibes. En ese tiempo ya traer un pibe, el único que traía pibes y mezcladora buena era Sonido Rolas y su robot musical, que en ese tiempo se oía hablar. Yo cuando lo conocí a señor Roberto Herrera, pues yo me quedé impresionado, porque realmente nadie conocía lo que era un poder pibe, ni una mezcladora pibe, que era la famosa RM7. Yo no conocía nada de eso, y cuando yo lo llegué a ver, no, pues era una cosa nueva para mí. Pero en ese tiempo, el que se oía, según como destructor de sonidos que se le llamaba, era Sonido Rolas. Yo recuerdo una vez que fui a escucharlo en un evento de una discoteca del señor Enrique, ahí en San Juan, en los tianguis de San Juan. Yo me acuerdo que fui a una inauguración, un señor que vendía mucho disco ahí enfrente de los cinemas de Nezahualcóyotl, ahí en San Juan, y ese señor, no sé, tendría mucho dinero, que hacía también eventos de aniversario de él, y el día que llevó a su evento ese señor ahí en San Juan, yo ahí vi a Rolas con su robot musical, Fascinación, Arcoiris. Realmente Fascinación y Arcoiris yo no los había escuchado en ese tiempo, y cuando los escuché, no, pues eran sonidos que se oían impresionantes y con buena calidad. Sonido Rolas en ese tiempo le decían destructor de sonidos por la potencia que manejaba. Su sonido se oía durísimo. En ese tiempo se usaban las trompetas Ratson, se usaban las famosas unidades Atlas, que en ese tiempo eran la novedad porque nadie las conocía, eran americanas. En ese tiempo ya se empezaban a sacar los roperos, y Sonido Rolas con su pibe 400, 800 y su mezcladora, pues se oía durísimo. Por eso nadie lo confrontaba, y los que lo confrontaban pues decían que el destructor de sonidos, pues sí, era destructor de sonidos, porque en ese tiempo se oía durísimo, muy duro. Y Arcoiris y Fascinación eran sonidos que se oían, para mí, a mi juicio, con mucha calidad. Se oían precisos y bonitos, y la música que tocaban, mis respetos. Es a donde yo ya más me enfoqué más a la música colombiana, a escuchar más la música, dónde la conseguía. Y sí, pues es la forma como me fui motivando. Después pasó el tiempo, empecé yo a encaminarme a hacer tardeadas, tocar con sonidos de diferentes partes de Ciudad Neza. Me iba a Chimalhuacán, a Chalco. Empecé a hacer carreras, si tú quieres. Después ya cambié de los Ratson a un pibe, a dos pibes. Ya traía yo, me acuerdo que yo trabajaba los Ratson como preamplificadores para trabajar los poderes, porque en ese tiempo
así es como se trabajaba. Se mandaban a arreglar, por ejemplo, los Ratson, que era el maestro, mandaban la señal a las mezcladoras, a los poderes, y de los poderes ya es como le daba la potencia. Después ya a través del tiempo, en ese tiempo también Cóndor, uno de los sonideros que hasta la fecha yo lo considero como un sonido nato, un sonido que desde sus inicios ha trabajado mucho para mantener este movimiento y que hasta la fecha, a lo mejor no tenemos mucha comunicación, pero yo sé reconocer que este cuate como sonidero, mis respetos. Mal que bien, o grosero o lo que digan, yo lo reconozco como un sonidero nato porque él ha trabajado desde abajo hasta donde es ahorita. Yo iba a sus eventos, yo lo veía cómo trabajaba y él empezó también a innovar. Después de los pibes, ya se veía cuando Sonido Cóndor que decía que traía los QSC 1500, que decían que era lo máximo. Yo en ese tiempo yo no trabajé 1500, yo empecé a trabajar QSC 2000, lo que no conocían mucha gente, no sabían ni cómo trabajaban. Cuando yo empecé a estudiar, porque yo la electrónica la empecé a ejercer desde muy chavo, empecé yo a estudiar los aparatos, cómo trabajaban, me empecé yo a meter más cómo conectarlos y superé. Conectar los aparatos QSC 2000 en ese tiempo no era una cosa fácil, no era una cosa fácil porque en aquellos tiempos cuando yo empecé desde mis inicios, a uno no le decían cómo uno tenía que conectar, o cómo trabajaban los ohmiajes, o cuál era la potencia, o cómo iba a trabajar dicho aparato de acuerdo a la potencia y el ohmiaje. A uno no le dijeron nada. Yo sí desde muy chavo, yo todo eso lo fui aprendiendo a base de la experiencia y a base de estar pegado y pegado a ellos. Lo que ahora actualmente cualquier persona que quiera hacer un sonido, pues realmente ya no es difícil, porque ya uno le dice, mira, mete estas 4 bocinas, mételas a este ohmiaje y te va a trabajar y no vas a quemar un aparato. Lo que antes no había esa enseñanza. Uno la fue aprendiendo a base del tiempo. A base del tiempo. Entonces no es fácil haber sido sonidero, o el ser sonidero en esos tiempos no era fácil hacerlo. Todo lo que uno hizo como sonidero, yo desde muy chavo, la verdad es que para aprenderlo sí me costó mucho trabajo, pero lo logré. Entonces, ya después cuando yo cambié a QSC y empecé a darle carrera a eso, permíteme Bueno, vean, así cerramos la primera parte de la entrevista. Y ahorita